ya sería para iniciar la transmisión. Me dice que ya estoy transmitiendo. Correcto, ahí ya se ve. ¿Estás listo? Ajá, sí, Ya, ya hay ahí ya se conexión. ve como el banner principal. Ah, bueno. Ujú. Listo. Cualquier Dale, cosa yo estoy pendiente y me escribes listo. y solucionamos, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. Gracias, que estés bien. Chao. Vale, Alejandro.
Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar, un espacio que nos da el Fondo de Empleados de Fonseca Sud para compartir con ustedes un tema de educación financiera. Un tema bastante importante es el que vamos a tocar el día de hoy, es el tema de presupuestos familiares. La idea es compartir una serie de ideas, una serie de tips para que ustedes entiendan la importancia de tener un presupuesto no solo personal, sino familiar y para que se entienda de qué manera se puede llevar un presupuesto lo más aterrizado posible y la importancia de que no solo una persona lidere el grupo, sino lo lidere todo el grupo familiar para poder así. Ok, confírmenme porfa si me están escuchando. ¿Si me escuchan? Ok, perfecto. Entonces, como les decía, llevar un presupuesto familiar no debe ser liderado solo por un miembro de la familia, sino debe involucrar a todas las personas que están dentro del grupo familiar. De allí la importancia de compartir algunos tips que son importantes para el manejo de los presupuestos y de saber que en estos momentos, por ejemplo en este mes que recibimos valores adicionales, es muy importante hacer un presupuesto predictivo y no detectivo. Es decir, la importancia de tener un presupuesto ajustado es saber qué vamos a hacer antes de y no saber qué pudimos haber hecho antes de habernos gastado toda la plata que nos gastamos. Entonces la invitación es hacer un uso racional de los recursos. Las primas, si bien es cierto, son un ingreso extra que se reciben en este mes por la mayoría de las personas, es importante que las sepamos manejar de manera adecuada para que así podamos aprovechar y maximizar los recursos financieros. Recuerden que esos recursos financieros los tenemos que saber manejar, saber causar y existen muchas herramientas como las que vamos a ver más adelante que les van a permitir tener el panorama más claro. Entonces, qué pena que yo empecé a hablar y no me presenté. Mi nombre es Carlos Arturo González. Yo pertenezco a una empresa que se llama Asesorías y Finanzas Saludables y en convenio con Fonseca Sud venimos haciendo una serie de charlas sobre educación financiera y sobre la importancia del manejo adecuado de los recursos para los asociados de Fonsecosud. Fonsecosud quiere compartir esta idea con ustedes porque la mejor manera de poder apoyar y dar bienestar a los asociados es brindarles temas claves como temas de la educación financiera, que debe ser un insumo que todos debemos conocer. La idea de AFS es democratizar el conocimiento de la información financiera y estos canales precisamente que da Fonsencosud deberían ser aprovechados por todos los asociados para poder empezar a tener un acercamiento a conceptos financieros básicos y entender la importancia que tienen estos dentro del día a día, porque las finanzas no solo están en la empresa. Acuérdense que un hogar es la célula más pequeña del Estado y la sociedad, y allí también hay una empresa, donde hay personas responsables, donde hay personas que gastan, donde hay personas que deben velar porque los recursos se cumplan, porque los presupuestos se cumplan y los recursos se cuiden de la mejor manera. Entonces, pues agradecemos mucho el espacio Fonseca Sud. Como les decía, mi nombre es Carlos González, los voy a estar acompañando hoy. Yo soy contador público, soy experto, pues soy consultor en temas de finanzas y en temas de riesgos para el sector solidario y el sector real. Y en este momento, pues me alegra mucho poder compartir esta información que vamos a compartir con todos ustedes en este momento. Espero sea de gran ayuda y espero que estas herramientas que les demos pues las puedan usar de manera constante y que no sea lo que a veces pasa con lo que a veces pasa y es que hacemos los presupuestos por 1 o 2 meses y abandonamos la tarea. Si bien es cierto, es una labor compleja, es una labor cansona, por así decirlo, es una labor que a largo plazo nos da muchos frutos y nos enseña lo valioso que es planear, lo valioso que es programar y lo valioso que es saber de qué manera podemos nosotros cuidar nuestros recursos. Porque empiezo con una pequeña frase y es que recuerden que el dinero que nosotros, los recursos que nosotros tenemos o el dinero que nosotros ganamos por nuestro trabajo es una compensación por el tiempo que dedicamos a cada una de las funciones laborales que tenemos.
Entonces recuerden que cuando ustedes malgastan el dinero, realmente están malgastando el tiempo que invirtieron en ganar ese dinero. Entonces no pierdan dinero, no pierdan su tiempo y más bien traten de cuidar su tiempo, cuidar su dinero y maximizar de alguna manera todos esos beneficios que le puede traer la inversión adecuada de los recursos que ustedes reciben por una contraprestación laboral, en este caso con la empresa FESEMCOSUD o con cualquier otra actividad que hacen, si tienen una segunda actividad que les genere un lucro adicional dentro de su planeación financiera. Entonces, dejando claro este contexto y agradeciendo nuevamente a Fonsencosud por este espacio, el cual considero es demasiado importante para ustedes, voy a compartirles una presentación y empezamos con lo que queremos dejar con ustedes, los conceptos que queremos compartir con ustedes y la información que nos parece importante puedan conocer el día de hoy. Listo, me confirman porfa si están viendo la presentación que tenemos hoy preparada para ustedes. Les agradezco, me confirmen si están compartiendo. Es una presentación un poco corta. La idea es poder, como les decía, compartir conceptos básicos y la importancia del ahorro y la importancia de pensar en grupo. Como dice el dicho, dos cabezas piensan más que una. Y como dicen los principios de austeridad en las empresas, dos ojos ven más que cuatro. Y el principio de los cuatro ojos o el principio de poder tener un doble control en todo lo que hacemos es algo muy bueno. Entonces, recuerden que el presupuesto familiar básicamente lo que les va a dar es tranquilidad financiera. ¿Sí? La manera en que nosotros podamos aprovechar y maximizar el uso de los recursos y los utilicemos no solo para suplir nuestras necesidades básicas, sino también para poder empezar a tener hábitos de ahorro, hábitos de inversión y poder generar otro tipo de ingresos, es bastante valioso para cada uno de nosotros. Entonces, este es el objetivo de la charla. Espero sea de provecho para todos ustedes. Yo voy a estar atento del chat si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Si quieren, la vamos resolviendo a lo largo de la charla para dejar los temas lo más claros y concisos posibles. Espero sea de su agrado, así que arrancamos. Arrancamos con un breve contexto que nos da el DANE, ¿sí? Sobre una encuesta que hizo ya hace un poco más de 2 años, donde nos dicen que la calidad de vida para el 2023 según la encuesta, perdón, de calidad de vida del DANE, en el 2023 el 52,4, es decir, un poco más de la mitad de los hogares en Colombia, eran biparentales y solo el 24,2% eran monoparentales, lo que quiere decir que cobra importancia los conceptos que aquí vemos de presupuesto familiar. Y cuando hablamos de monoparentales no solo hablamos de parejas papá y mamá, también hay muchos hogares monoparentales donde encontramos padres e hijos, nietos y abuelos, o muchas otras formas de conceptos de familia, donde vemos que no solo uno, sino dos personas contribuyen con los ingresos del hogar y donde entendemos la importancia de saber cuánto gana cada uno y cuánto puede aportar cada uno, ¿cierto? El 40, en Colombia, en Colombia el 40,3% de los hogares que existen vive en arriendo o vive en subarriendo. Eso quiere, ¿no están viendo la diapositiva? Discúlpenme un segundo, por favor, porque creo que todavía están en la primera diapositiva y es importante que vean la otra. Regálenme un segundo, ya confirmo si la están viendo. Creo que solo están viendo la primera diapositiva. Denme un segundo. Denme un segundo y
y miramos a ver cómo podemos resolver el tema técnico. Sin embargo, retomando, básicamente lo que la encuesta de calidad de vida nos habla es de las características básicas de los hogares en Colombia. Retomando lo que les venía diciendo, el 43% de los hogares de Colombia viven en arriendo o subarriendo. Es decir, un poco menos de la mitad de los hogares viven pagando por estar en el sitio donde están, y solo el 35,4% poseen una vivienda ya totalmente paga, que es uno de los ítems más importantes en los presupuestos de las familias, y es el pago del arriendo, ya que es un pago que primero nos da tranquilidad sobre el dónde vamos a estar, y lo segundo es que es un gasto supremamente pues costoso y oneroso que nos permite tener estabilidad y cubrir lo que la famosa pirámide de Maslow nos habla como una necesidad básica, y es la necesidad de tener un sitio donde poder desarrollar nuestras actividades básicas de convivencia con nuestro grupo familiar. Solo un pequeño grupo en Colombia, el 14,5%, vive con un tercero, llámese familiar o amigo, y al cual no le tiene que hacer ningún tipo de pago, ¿cierto? Y si ustedes ven, aquí hay un dato bastante relevante y bastante importante, y es que ya casi la mitad de los hogares reconocen una jefa o una mujer como cabeza del hogar, tanto en los hogares monoparentales como en los hogares biparentales. Entonces aquí es donde cobra importancia el famoso concepto de que las mujeres son las que manejan las cuentas y el presupuesto del hogar, y encontramos en muchas situaciones que llegan a ser mucho más organizadas que los hombres. Los hombres muchas veces en la toma de decisiones son personas muy impulsivas, o son personas que ven mucha facilidad en el tema. Muchas veces las mujeres cuando ya tienen un hogar son mucho más analíticas y son mucho más, por decirlo así, responsables en la toma de decisiones. Por eso en muchos hogares se reconoce que las decisiones principales sobre el tema financiero recaen, recaen principalmente en la mujer como jefa del hogar. Pasando de este tema estadístico que nos compartió el Dani, empezamos ya a hablar de por qué hablar de un presupuesto familiar, cuál es la importancia de tener un presupuesto familiar para nosotros, ¿cierto? En estudios recientes que se han hecho, se ha logrado identificar que el 70% de las familias no lleva un control claro de sus finanzas. Es decir, las personas no han logrado tener el concepto de planeación financiera, y simplemente reciben recursos y van gastando en la medida que encuentran prioridades. Y son aquellas personas que lamentablemente durante un ciclo de tiempo pueden cubrir la totalidad de sus gastos, pero pasado un tiempo no logran cubrir la totalidad de sus gastos, y son las famosas personas que faltando 2 o 3 días para la fecha de pago tienen que recurrir a un recurso adicional para poder lograr llegar hasta esa fecha. Aquí es donde se ve la primera importancia de tener una planeación financiera exacta, y es saber que una quincena, como su nombre lo dice, tiene 15 días y no tiene 10, ni tiene 12, ni tiene 13. Y tenemos que ser muy puntuales en cómo vamos a distribuir los recursos, y saber que hay gastos que son prioritarios o gastos que son negociables, y hay gastos que no son negociables. En un hogar hay muchos gastos fijos, ¿cierto? Hay gastos fijos como el arriendo, como lo vimos en la diapositiva anterior, como los gastos de los servicios públicos que son impajaritables porque generarían cortes y reconexiones, como el gasto de la alimentación, ¿cierto? Y aunque allí hay bienes sustitutos y yo puedo jugar con el mercado que hago, es indispensable cubrir necesidades básicas, recurriendo nuevamente al concepto de Maslow en su famosa pirámide de necesidades básicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando este 70% de esas familias no tienen un control claro de sus finanzas, que las lleva a qué? A endeudarse. Que las deudas y la falta de recursos empieza a generar temas de ansiedad, y cuando las decisiones no se toman de manera articulada o colegiada, empieza a haber discusiones y empieza a haber enfrentamientos dentro del hogar por las decisiones que se toman a veces de manera emotiva, y las decisiones que se toman sin tener una estructura financiera clara sobre el presupuesto y la manera en que se debe ejercer el gasto en el hogar.
¿cierto? Entonces, cuando somos conscientes de todas esas situaciones, el concepto de presupuesto aparece allí como un ítem bastante importante y empieza a ser algo que pesa mucho. Entonces, un presupuesto no es algo aburrido de hacer. Un presupuesto no es una carga extra que tenemos que llevar además de todas nuestras funciones laborales. Un presupuesto es un acto absolutamente responsable y un acto absolutamente racional para saber cómo manejo mis recursos y cómo puedo comprometer los mismos en la cobertura de mis necesidades básicas, en la cobertura del pago de deudas y en la cobertura de ítems adicionales que aparecen en los presupuestos y deben ser presupuestados, como el tema de diversión, como el tema de poder tener dando ejemplos, una salida a cine, una salida a comer, sin que esto se vuelva una rutina, porque realmente cuando esto se vuelve una rutina, se empieza a desbalancear un poco la ecuación presupuestal que tenemos. Entonces recuerden que un presupuesto es un acto de cuidado, un acto de amor, un acto de respeto y un total acto de responsabilidad hacia los miembros de su familia. Llámese su familia no solo padres, esposos, hijos o demás, sino muchas personas, muchos hogares ahora tienen dentro de su grupo familiar mascotas y también hay que ser responsables con estos seres que nos acompañan en cada uno de nuestros días de la vida y que nos dan amor de manera desinteresada. Lo mínimo que podemos hacer es cuidarlos de la mejor manera posible para que así podamos a responder un poco a tanto amor desinteresado que nos dan estos seres que también son parte del grupo familiar, según se estima dentro de los presupuestos de acuerdo a los últimos estudios. ¿Cierto? Los objetivos generales de esta charla, entonces, como les decía, es entender básicamente el valor que tiene el poder tener un presupuesto familiar y la importancia que le tenemos que dar al presupuesto familiar, entendido como la manera en que distribuimos todos y cada uno de los recursos que obtiene el grupo familiar, ¿cierto? Entonces, estos recursos muchas veces son salariales, otras personas tienen actos independientes y es muy importante que tengamos clara la manera en que podemos distribuir estos recursos. Hay que identificar muchos errores comunes que tenemos y es que nosotros hacemos estimaciones de cómo podemos llegar a gastar el sueldo, pero no llevamos de pronto un registro juicioso, entonces nos quedamos con ideas que tenemos y a veces no son ideas tan reales del gasto que debemos hacer o del gasto que debemos presentar. Y allí es donde se empiezan a presentar los primeros errores. Entonces la idea es identificar esos errores y teniéndolos identificados, tratarlos de mitigar o de erradicar de los procesos de presupuesto que vamos a hacer. Hay muchas herramientas prácticas para hacer un ejercicio, para hacer un presupuesto y deberíamos conocer las básicas, ¿cierto? Hay hojas de Excel que nos ayudan cuando las personas tienen algún tipo de habilidad para esto. Hay muchos apps que se han diseñado para hacer presupuestos predictivos y que se hacen muchas veces a la medida del usuario, es decir, me permiten crear ítems que el usuario necesite y así él mide su presupuesto de manera personalizada, porque un presupuesto que alguien haga no se acomoda a mis necesidades, porque venimos de pronto de formaciones diferentes, de necesidades diferentes, podemos tener grupos familiares diferentes y ahí es donde empezamos a tener un choque entre lo que la persona puede llegar a necesitar y priorizar y lo que yo priorizo o necesito con mi grupo familiar, ¿cierto? Y obviamente cuando yo hago un presupuesto organizado, pues puedo encontrar soluciones de ahorro cuando yo logro hacer un presupuesto suficientemente organizado y cumplo con una de las premisas fundamentales de tener una educación financiera saludable y es ahorrar y lo que me sobra gastarlo y no gastar a ver si me sobra algo para ahorrarlo, pues aparecen muchos instrumentos que Fonsencosud puede brindarles a ustedes. Hay varias líneas de ahorro que ustedes pueden tener con Fonsencosud y esas líneas de ahorro les permiten a ustedes poder tener una seguridad de que sus recursos están en buenas manos, en las manos de Fonsencosud y además tener ingresos pasivos adicionales. Un ingreso pasivo es un ingreso que se genera sin que yo tenga que ejercer una acción. Fonsencosud en varias líneas de ahorro les ofrece buenas tasas de crédito
que ustedes pueden utilizar para hacer que los recursos que están ahorrando crezcan y sin correr riesgos como los que se pueden correr en algunos productos financieros que se encuentran en el mercado. Entonces, esta es la importancia de poder conocer productos de ahorro que me permitan tener seguridad en el momento de invertir o de confiar en ellos. Y cuando yo también tengo un presupuesto suficientemente estructurado, aparecen opciones de crédito que me permiten acceder a proyectos grandes y financiarlos a través del tiempo. Obviamente con tasas razonables para que no sea más cara la financiación que el mismo proyecto, ¿cierto? Y allí también Fonsencosud tiene una línea interesante de créditos, como los créditos especiales que se dan en una época del año, que están cerca a generarse, donde ustedes pueden encontrar muchas soluciones a temas que los estén aquejando, como revisar el tema de endeudamiento financiero, hacer compras de cartera, prepagar algunos créditos para que lo que yo tenga que pagar mensualmente baje y empezar como a entonar, como a mejorar, como a linear un mejor flujo de caja que les permita a ustedes tener un mejor manejo de sus finanzas y de esa manera eh, poder ver cómo ustedes no solo ahorran de manera responsable, sino a través de créditos socialmente responsables con tasas muy buenas respecto a las tasas que se consiguen en el mercado, pueden financiar proyectos, ¿cierto? Y esos proyectos deben tener un nombre para que no se vuelvan no solo una expectativa, sino una idea. Esos proyectos se pueden llamar educación, se pueden llamar vehículos, se pueden llamar cambio de vehículo, compra de vivienda o muchos otros que son importantes dependiendo de la etapa en que cada uno esté en la vida o de la etapa de maduración que tenga la empresa, perdón, la etapa de maduración que tenga la familia dentro de los procesos que pueden llegar a manejar y allí cobra vital importancia el saber qué queremos hacer, el tener un proyecto de cómo lo vamos a hacer y el poder lograr todos esos beneficios o presupuestos o todos esos objetivos que nos trazamos a través de los presupuestos, ¿cierto? Y además el último objetivo o el último ítem que queremos resaltar el día de hoy es que les vamos a dar un regalo práctico que pueden aplicar desde hoy mismo y es un instrumento muy sencillo en Excel diseñado por nosotros donde ustedes pueden conocer cuáles son sus ingresos reales y cuáles son sus gastos reales. La invitación con esta herramienta que les queremos brindar el día de hoy es que no la llenen desde el corazón o desde el deseo de cómo quieren llegar a ser un presupuesto, sino que ustedes partan de una realidad y es que ustedes diligencien esta herramienta con los datos los más reales posibles. Así ustedes podrán ver si tienen excedentes que no están aprovechando para ahorrar, excedentes que no están aprovechando para invertir o si tienen déficit y tendríamos que recurrir a procesos de crédito tal vez con Fonsecosud o a procesos en los que yo pueda mejorar mi flujo de caja para así poder llegar a tener los recursos suficientes de cubrir mis gastos mensuales. Entonces, este regalo práctico que les vamos a dar es una herramienta muy sencilla en Excel, muy amigable, donde esperamos ustedes puedan identificar perfectamente sus ingresos, identificar perfectamente sus gastos, conocer qué gastos se pueden manejar o negociar y qué gastos no son negociables, ¿cierto? Yo tengo un gasto fijo todos los meses que son los descuentos de nómina. Yo no le puedo decir a la empresa descuénteme menos porque no me alcanza el dinero. No. No puedo decirle a la persona con quien arriendo mi hogar o al banco a quien le estoy pagando mi crédito hipotecario que no me alcanza el dinero que me empiece a cobrar menos porque pues no encuentro ninguna lógica en la acción. Pero sí hay otras cosas que se pueden manejar como un uso responsable de los servicios públicos, encontrar bienes sustitutos en los procesos de compra de mercado y empezar a ajustar el flujo de caja para llegar a un flujo de caja real y para yo vivir de acuerdo a mis condiciones y poder atender de manera responsable, organizada y puntual cada una de las obligaciones que tengo como persona ante terceros, como persona y como familia. Entonces, los cuatro pilares básicos de un presupuesto, no solo un presupuesto familiar, sino un presupuesto en general, siempre dejamos de primeras el ahorro porque es un ítem bastante importante y que nos permite tener un amplio aprovechamiento de los recursos.
Recuerden que una máxima cuando yo hago un presupuesto es primero ahorrar y de lo que me sobra, gastar. Y cuando yo hablo de gastar es cubrir los gastos fijos y variables que tengo dentro del mes, ¿cierto? Entonces es muy importante saber que parte de mi ahorro debe ir a cubrir una partida presupuestal donde yo empiezo a crear otros elementos, ¿cierto? Se sugiere de primera mano que cualquier familia tenga algo que se llama un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia que tenga una familia debería ser un producto de ahorro de alta liquidez, como algunos que les ofrece Cencosud, donde ustedes pueden encontrar una manera rápida y puntual de adquirir recursos o de acceder a recursos que se han venido formando a través del tiempo y que les permitan cubrir de 3 a 6 meses de sus gastos mensuales. Cuando yo, cuando yo genero esa tranquilidad y cuando yo genero esa base, yo puedo tener ahí un backup o lo que llaman en las empresas una provisión que me permite saber que en adelante puedo arriesgar un poco más porque ya tengo una base fija que me va a permitir darme unos meses de tranquilidad. Y no solo en el momento de enfrentar un nuevo proceso, sino en el momento de, por ejemplo, una cesación de mi actividad laboral, pues yo podría tener un espacio donde puedo descansar, puedo buscar una mejor opción y no tengo que salir al mercado de pronto a desfavorecer la actividad que venía desarrollando porque necesito rápidamente acceder a recursos. Entonces es muy importante y por favor no olviden, es muy importante primero ahorrar y después gastar. No gastar y saber si puedo ahorrar, ¿cierto? Muchos gurús de crédito dicen, de crédito de ahorro nos dicen, no, hay que ahorrar el 10% de los recursos. Otros dicen que el 20, de acuerdo al método 50-30-20, y muchas personas dicen que se puede ahorrar hasta el 30% de los recursos que tenemos. Pero lo que pasa es que los ahorros dependen mucho del flujo de caja y de los proyectos que tenemos. Si yo sacrifico ese 20 o ese 30% que muchos gurús me dicen para poder fomentar o para poder tener eh, em, creación de patrimonio, es decir, si yo voy a pagar la cuota de mi crédito hipotecario, si yo voy a cambiar mi vehículo y debo sacrificar parte del ahorro, pero sé que estoy generando un valor agregado en la creación de patrimonio, o sé que de pronto sacrifico un poco de ahorro, pero genero un documento de inversión que a futuro me permite poder tener estabilidad en ingresos adicionales, pues empiezo a mutar ese ahorro del 10 al 5, del 5 al 7 y empiezo a jugar con eso. Sin olvidarnos que es muy importante tener mínimo 3 meses de nuestros ahorros cubiertos, lo ideal es 6, para poder así tener esa tranquilidad y poder empezar a poder jugar con muchas variables para generar un mejor presupuesto, ¿cierto? Hay que identificar dentro de nuestro presupuesto muy claramente qué son gastos fijos y qué son gastos variables. Uno de los ejemplos más típicos de los gastos fijos son los servicios públicos. Yo no puedo dejar de pagar un servicio público al mes o en este momento el celular que se volvió parte de la vida de cualquier ser humano, ¿cierto? Porque esos gastos no dan tregua. Y el que me corten o suspendan un servicio público, pues puede traer bastantes implicaciones, ¿cierto? Un hogar sin luz, un hogar sin agua, un hogar sin gas, pues pierde muchas condiciones y tiene que recurrir a gastos más altos para poder cubrir eso de manera temporal. Entonces sí es muy importante que todo el tema de los gastos fijos y los gastos variables se puedan variar. Un gasto variable importante puede ser el mercado. Yo puedo hacer el mercado redistribuido de varias maneras para unos meses fortalecer algo y otros meses no fortalecerlo tanto. Por ejemplo, algo que las mamás y los papás sabemos es que cuando yo empiezo a hacer un presupuesto, algo que afecta mucho el presupuesto del mercado es el tema de los objetos de aseo, pero yo no todos los meses compro aseo. Entonces muchas personas utilizan meses como este, que es junio o diciembre, donde hay ingresos adicionales para comprar esos elementos que encarecen un gasto variable como el mercado. Entonces yo puedo comprar ahorita cantidades importantes de algún insumo que no es perecedero y de esa manera garantizo poderlo tener todos los meses y no tener que destinar un flujo mensual fijo a ese ítem y con un tema extraordinario sí poderlo cubrir de manera responsable.
Entonces aquí en esa herramienta que les queremos regalar, ustedes van a poder identificar sus gastos fijos y variables y poder empezar a planificar y jugar con ellos de la manera que yo les digo. Es muy importante conocer nuestro ingreso, porque nuestro ingreso no es nuestro salario o sueldo, porque allí tenemos deducciones. Las deducciones que nos hacen por ley para salud, para pensión. Si yo tengo un cierto monto, debo contribuir con un fondo de solidaridad que es parte de mi ingreso, que va entre el 1 y el 2%. Si yo tengo ingresos cada vez más altos, también puedo estar abocado a pagar impuestos como la retención salarial que me deben hacer mis empleadores de manera mensual, ¿cierto? Y entonces el famoso salario que puede ser de 10 millones no es de 10 millones porque al hacer todas estas deducciones y muchas más que permite la norma y permite la lógica en la que se encuentre cualquier persona, pues esos ingresos empiezan a bajar. Entonces yo debería saber cuál es mi salario, pero de mi salario saber cuál es mi ingreso real, cuál es el dinero con el que realmente cuento, porque ese es mi punto cero, ese es mi punto de partida para poder empezar a hacer un presupuesto absolutamente responsable que me permita ahorrar y que me permita atender mis gastos de manera responsable. Y el último ítem, no menos importante, pero es un ítem que debemos tenerlo para que no nos llegue el momento en el que se encuentra la muchacha de la imagen, y es que las deudas se nos vuelvan una carga demasiado pesada o un problema, es poder responder a este presupuesto con un endeudamiento planeado. Si yo sé que tengo un flujo de caja adicional, pues ese es el máximo que podría utilizar en una cuota de un crédito y a través del crédito podría comprar un activo o hacer una inversión a corto, mediano o largo plazo según la expectativa y la capacidad que tenga cada uno de asumir el riesgo o de asumir el tiempo que va a demorar tanto esta deuda como esta inversión. Y los instrumentos de deuda no hay que satanizarlos. Hay deudas buenas y hay deudas malas, como las llama mucha gente, sí. Una deuda buena es un crédito hipotecario. Si lo vemos desde el punto de vista financiero, estoy generando un mayor patrimonio. Si lo veo desde el punto de vista tributario, los intereses que pago si declaro renta los puedo llevar como una deducción a mi renta que me permite pagar un menor impuesto. ¿Cierto? Hay deudas malas que mucha gente dice como las tarjetas de crédito y más que las tarjetas de crédito, estas famosas fintech que ahora aparecieron, que con simplemente instalar una app en un celular después de 2 o 3 minutos yo puedo acceder a créditos muy fácilmente, ¿cierto? Entonces genera una liquidez adicional que disfraza un poco un hueco que pueda tener, pero cuando las quiero pagar encuentro muchos gastos ocultos dentro de esas apps y resulta que un crédito de 300.000 pesos fácilmente me puede llegar a decir que pague 400.000 pesos. Mucha gente dirá, "Ah, pero solo son 100.000 pesos". Pero si yo lo miro de manera porcentual, es casi un tercio de la deuda lo que estoy destinando de manera adicional para pagarlo. En 300.000 pesos el impacto con un buen flujo de caja no es mucho. Pero si yo lo empiezo, pero si yo lo empiezo a revisar con valores más grandes, entonces se vuelve una carga demasiado pesada que empieza a distorsionar la realidad financiera que tengo. Porque en vez de pagar 300.000, voy a pagar 400 o 500. Y si hago la sumatoria de eso varias veces, pues voy a afectar mi flujo de caja y tengo que empezar a cambiar o a montar todos esos ítems, todos esos valores que quiero cubrir, pues me toca cubrirlos de otra manera y ahí es donde las deudas empiezan a volverse un peso difícil de manejar y que si no sabemos manejar de manera responsable, van a empezar a deteriorar todos los logros que he tenido a través de otro tipo de ingresos. Entonces estos ítems son importantes, son unos ítems claves y son unos ítems que nos van a permitir desarrollar todo un proceso de estructura de generación de presupuesto lo más real, lo más sensato y lo más responsable posible con nosotros y con nuestro grupo familiar. Un presupuesto familiar no solo debe involucrar a los padres si son los responsables de llevar el ingreso al hogar, ¿cierto? Si estamos hablando de una nueva pareja, un presupuesto no solo puede ser el mío y que mi pareja haga el suyo porque tenemos ingresos diferentes. Si tengo hijos que pueden llegar a contribuir, lo puedo hacer. Si tengo hijos ya en edades avanzadas donde sé que pueden generar gastos grandes como el pago de una universidad, como el pago
como el pago de la educación, que en algunos momentos llega a ser costoso, o si mis hijos tienen alguna condición que genere algún tipo de gasto constante, como un gasto médico, un gusto, un hobby que les queramos hacer, es muy importante que ellos también se involucren. Y una población que a veces es ignorada en los presupuestos familiares, pero que cobra importancia en los flujos de caja que puede llegar a generar, es decir, en las salidas de dinero, son los adultos mayores. En Colombia hay infinidad de estructura hay infinidad de estructura de hogares, ¿cierto? Entonces, como les decía, está el grupo familiar básico, padres e hijos, están las parejas, está cuando es solo el papá o la mamá el líder del hogar y vive con sus hijos y ellos hacen parte de los ingresos y están los adultos mayores, que son las personas que a veces no aportan, pero sí exigen generar un lucro. Y ahí es donde dicen que la vida se vuelve un ciclo, y es que uno tiene padres y que después de mucho tiempo, cuando sus padres tengan una edad adulta, se van a volver los hijos de uno, porque uno tiene que hacer muchas cosas por ellos y de cierta manera tener un grado de gratitud por todo lo que dieron por nosotros y devolverlo con cuidado a ellos. Entonces, esos cuidados a veces generan salidas adicionales de dinero que tenemos que proyectar muy bien en el presupuesto. Entonces, de ahí la importancia de involucrar a todos. Y no solo seres humanos. Si yo tengo una mascota, yo sé que mi mascota come. Si, por ejemplo, es un gato, para el caso que a mí me pasa, tengo dos gatos, pues ellos deben tener unos ítems adicionales. Deben tener arena para poder hacer sus necesidades, deben tener periódicamente el uso de algunos antiparasitarios, deben ir a que se les asee y demás. Y todos esos gastos, si no los tengo dentro del presupuesto, en el momento que los hago, empiezan a distorsionar mi flujo de caja, empiezan a quitarme capacidad de inversión y de pago, y ahí es cuando empezamos a tener problemas. Cuando se hace un presupuesto también es muy importante hablar sobre las metas, sobre qué quiero hacer yo. Quiero ahorrar, quiero pagar mis deudas rápidamente, quiero invertir para poder generar ingresos adicionales, quiero ahorrar, pero cuando yo hablo de un ahorro le debo poner un nombre para que se genere un compromiso. Entonces mi ahorro se puede llamar cambio de vehículo, mi ahorro se puede llamar especialización, maestría, viaje, vacaciones, aniversario, cumpleaños de mi hijo, de mi esposa, de mi pareja, de mis padres. Hay infinidad de nombres. Pero cuando yo le pongo un nombre a ese ahorro que quiero hacer, cuando yo le pongo un nombre a ese proyecto, genera un grado de compromiso mayor que me permite que dentro del presupuesto haya un cierto nivel de compromiso, que es lo que más falla en el momento de hacer un presupuesto. Y es que hoy nos sentamos juiciosos en un presupuesto, pero en 3 días decimos, ay, pero yo para qué me pongo a hacer eso si nunca lo cumplo. Y ese tipo de mentalidades, ese tipo de pensamientos son los que limitan a las personas en poder llegar a cumplir proyectos sencillos, ¿cierto? Entonces, hay muchas maneras de hacer presupuestos. Yo puedo con mi pareja o con las personas con las que comparta los gastos hacer un fondo común, y de ese fondo común volverle una bolsa de donde pago todo. Puede haber un fondo común y además un fondo de sueños donde yo ahorro y periódicamente reviso qué sueños o qué proyectos deseo cumplir. Viajar, hacer un cambio de un activo, dar un regalo a alguien, dar un reconocimiento a alguien, e infinidad de decisiones que esos fondos comunes y fondos de sueños pueden llegar a tener. Y aquí es donde hay que identificar algo básico, y es que cuando más de una persona está involucrado en los ingresos de la familia, aparecen los famosos conceptos de igualdad y de equidad. Entonces, la igualdad es que ella y yo, o él y yo, siempre vamos a colocar la misma cantidad de dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es igualitario para todos. Y entonces, si ella pone 1 millón, yo pongo 1 millón, y con 2 millones tenemos que vivir. Ok, está bien. Es una manera de ver un principio básico de la economía solidaria que nos convoca por ser un fondo de empleados. Pero yo, cuando más allá de la igualdad empiezo a hablar de la equidad, yo tendría que revisar que si yo me gano 6 millones y mi pareja se gana 3, pues sería normal que ella pusiera 1/3 de lo que se gasta y yo pusiera 2/3 de lo que se gana. Porque al sumar los presupuestos, que serían 6 para mí y 3 para ella, sumarían 9 millones, y yo al ganarme 6
yo gano 2 tercios del ingreso total, yo debería gastar 2 tercios de los gastos totales y mi pareja solo 1 tercio. Entonces, como les decía, hay infinidad de maneras de manejar un presupuesto, pero cuando piensen en la manera en que se distribuyen los gastos, cuando hay más de un responsable o cuando hay más de un ingreso en el hogar, piénsenlo de la manera no de la igualdad, sino de la equidad, ¿cierto? Porque cuando yo tengo la bendición o la bondad de poder manejar un mejor flujo de caja, pues la idea es que yo lo pueda compartir con mi familia de manera responsable y no que simplemente yo diga, yo puedo, si ustedes no pueden, entonces no me sirven, porque ese no es un principio básico de familiaridad y un principio responsable de sociedad, ¿cierto? Y lo más básico, lo más importante al hacer un presupuesto es crear herramientas, metodologías o costumbres o procesos, como ustedes decían llamarlos, que sean sencillos. ¿Para qué? Para que eso se pueda hacer de manera constante. ¿Para qué? Para que no sean procesos tan pesados que me obliguen a abandonar la tarea en 2 o 3 meses. Y no me obliguen, sino que se vuelven procesos tan densos que simplemente cuando yo quiero ejercerlos, tengo que generar mucho tiempo adicional para poderlos cumplir. Entonces, cuando, como dice el dicho, me sale más caro el cuero que las correas, o cuando yo quiero matar hormigas con escopetas, es decir, cuando me demoro más haciendo el presupuesto que ejecutándolo, pues tal vez no estoy utilizando la mejor metodología. Por eso la herramienta, qué pena ser reiterativo con esto, que queremos compartir con ustedes, busca precisamente darles algunas herramientas que faciliten estos proyectos. Hacer un presupuesto no es fácil. Si aquí hay personas del área financiera, sabrán que hacer un presupuesto corporativo es demasiado cansón. El hacer que se cumpla es aún peor. Pero cuando se cumplen los objetivos, cuando se cumplen los procedimientos y cuando las metodologías que nosotros trazamos se cumplen de la mejor manera posible, si lo llevo a la empresa, hay un cumplimiento de las metas, hay un mejoramiento del ingreso, hay un crecimiento patrimonial y ahí la empresa empieza a florecer porque está cumpliendo sus objetivos. Y estos mismos objetivos nos deberían llevar a aplicar estos conceptos básicos en nuestro hogar, ¿cierto? Entonces, saber cuánto gastamos, saber cuánto proyectamos hacer del gasto y de ahí saber cuánto podemos ahorrar. Y lo más importante, empezar a cumplir cada uno de esos proyectos de tal manera que demos un uso responsable a los recursos y así podamos seguir formando proyectos de calidad y dándole calidad de vida a todos los miembros del grupo familiar, ¿cierto? Y poder generar una economía que me genere tranquilidad y que más adelante me pueda llegar a generar un proceso de libertad, porque yo puedo empezar a tener bajos endeudamientos y ahorros que me permitan poder llevar a cabo miles de los proyectos que quiero tener, no solo como persona, sino como familia, ¿cierto? Entonces, cuando uno se da cuenta de todo, de todas las bondades que tiene estos temas, también es bueno revisar por qué los presupuestos fallan. ¿Por qué cuando yo empiezo a hacer el ejercicio no soy tan efectivo como quisiera? ¿Por qué si a mí apenas me llega el sueldo yo hago una lista en una hojita y anoto todo lo que debo pagar? ¿Qué pasa? Que a veces la lista se queda en la mesita noche, que entonces yo salí a hacer una compra y vi una promoción y entonces compré y después fui a otro sitio y habían descuentos y compré y entonces empiezo a distorsionar el proyecto que había ejecutado. Y cuando quiero cumplir el proyecto, pues ya hay mucha contaminación, muchas decisiones que se cruzaron en el camino que no me permiten cumplir con lo que debo a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos errores? ¿Cuáles son esos problemas que tenemos en el momento de empezar a realizar un presupuesto? Pues los errores más comunes es que no se lleva un registro de los gastos. Que yo creo que por ser una herramienta, un proceso metódico, yo lo tengo todo aquí en mi cabeza y lo he escuchado de muchas personas que dicen, tranquilo que yo tengo todo en la cabeza, o personas que creen que siempre van a lograr su objetivo. Y ahí aparecen los famosos dichos de por donde meto la cabeza saco el cuerpo, o no se preocupe que siempre logro lo que yo quiero.
¿Es importante tener confianza en lo que se hace? Sí. ¿Es importante trazar seguridad en los proyectos que yo ejecuto? Sí, claro. Pero también tengo que ser realista y saber que todos los proyectos que yo tengo tienen un principio y un fin y tienen un uso adecuado de los recursos para poderlos cumplir. Entonces, el no llevar un registro de los gastos, que parece una tarea a veces aburridora y absurda, no me permite medir. Recuerden que hay normas de manejo de riesgos que dicen que todo lo que se mide es susceptible de mejora. Entonces, si yo todos los días empiezo a anotar lo que gasto, perdón el ejemplo, puedo llevar al presupuesto de las personas que fuman cuánto pueden llegar a gastarse en cigarrillos en un día, o en una semana, en un mes, en el año. Y yo empiezo a mirar el peso que eso tiene en mi presupuesto. Y no solo en mi presupuesto, sino también en mi salud, ¿cierto? Cuando las personas como yo que les encanta el tema de picar, encuentran un sitio cerca donde van a estar una empanada, un buen café y eso empieza a ser algo rutinario, pues empiezo yo a generar un flujo de caja sin darme cuenta, porque uno dice, ay, pero es un cigarrillito, ay, pero es una empanadita, pero es que no es una empanadita, es una al día, o a veces es dos al día porque es que por la noche me la merezco. Y ahí empiezo a degenerar mi flujo de caja. Entonces es muy importante llevarlo el registro de mis gastos para saber hacia dónde está yendo mi dinero, ¿cierto? Otra idea que reforzamos mucho y aquí aparece nuevamente es que mucha gente gasta primero y si me sobra, bueno, entonces voy y ahorro. Pero si no me sobra, entonces no me alcanza para ahorrar porque yo primero tengo que gastar y primero tengo que cumplir con los temas básicos, ¿cierto? Y ahí aparece algo muy importante y es el concepto de deseo y el concepto de necesidad, ¿cierto? Yo puedo desear tener el carro último modelo, pero ¿lo necesito o simplemente lo deseo? Un carro puede ayudarme a hacer muchas cosas, pero todos los carros hacen lo mismo. Un Mercedes hace lo mismo que un Twingo, ¿cierto? Pueden haber diferencias ahorita, claro, un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico me permiten moverme por la ciudad todos los días de la semana, mientras un vehículo mecánico solo me lo permite ciertos días de la semana. Si yo soy una persona que de acuerdo a mi actividad o mi trabajo, debo moverme por toda la ciudad porque de pronto soy comercial de alguna empresa o algo así. Entonces el vehículo eléctrico o híbrido, más allá que un placer o más allá que un lujo, se vuelve una necesidad porque me da herramientas que me permitan ejercer mis funciones, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a revisar que lo que pareciera un gasto realmente es una inversión. ¿Cierto? Pero si yo no necesito mi carro y lo voy a dejar parqueado y compro un vehículo costoso, pues tal vez ahí no estoy hablando desde la necesidad, sino estoy hablando desde el deseo o desde el gusto de tenerlo. Entonces es muy importante identificar esa diferencia y ahí es donde yo gasto de manera responsable y tengo un espacio suficiente para el ahorro. Y el obviamente dándole prelación o prioridad al ahorro. Y vuelvo y digo, mucha gente dice hay que ahorrar el 10% del salario, pero es que si me gano 10 millones, ahorrar 1 millón en la situación actual que hay, pues es pesado. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero de pronto eso puede ser el resultado de un ejercicio paulatino. Empiezo ahorrando 150.000, después paso a 200, de 200 paso a 300, después logré mejorar mi flujo de caja, entonces ya lo paso a 500 y empiezo a llegar a la meta, ¿cierto? Pero esa meta es parte de ese ejercicio que tienen que hacer con ese regalo que les queremos dar, ¿cierto? Las tarjetas son una deuda buena o una deuda mala, la define la manera en que los usemos. Entonces, financiarse con tarjetas, pues no es bueno ni es malo, depende de la manera en que lo hagamos. Si yo adicional la tarjeta que tengo en este momento tuviera 5, 6 o 7 tarjetas más y todas las tengo llenas y todas las utilizo, pues lo que pasa es que ya estoy empezando a perder control sobre mi flujo de caja, porque cada vez que yo utilizo una tarjeta de crédito o un cupo de crédito rotativo, pues distorsiono mi ingreso, porque tengo ese mes un ingreso mayor. Pero recuerden que es que esos mayores ingresos de los meses los tengo que pagar a través del tiempo. Entonces, si yo no hago una planificación en la que yo sea consciente de un gasto que hice hoy, lo tengo que pagar por 5, 12, 24, 36, o si es un gasto pesado como la vivienda, lo tengo que pagar a 120, 180 o 240 meses, pues ahí es donde yo empiezo a distorsionar mi flujo de caja.
y donde el endeudamiento sin control empieza a ser un problema. Endeudarse no es malo, no saber endeudarse, ahí es donde está el problema. Y un problema de educación básico que se enfrenta en muchos hogares es no hablar de dinero por miedo o culpa. Si yo gano menos y tengo una necesidad, pues entonces digo, ¿por qué voy a hablar con mi esposa de eso? Ella no va a entender, ella va a pensar que lo que yo quiero es que como ella gana más, que me pague mis cosas. Entonces empieza a haber miedo, empieza a haber de alguna manera zozobra, ¿cierto? O cuando un hombre, porque no solo las mujeres, sino también los hombres tenemos gastos descompensados, empiezan a hacer gastos y no le cuentan a su pareja, pues empieza a haber también ese tema de culpa de por qué me compré esto, por qué gasté en esto, por qué no prioricé una cosa y prioricé otra. Y cuando empieza a haber ese tema de miedo y culpa, es muy difícil que haya comunicación y se empiezan a romper muchos lazos dentro de la familia. Porque recuerden que cualquiera de las relaciones que yo tenga en la vida, si no involucran respeto y confianza, es muy difícil sostenerlas a través del tiempo. Y si hablamos de dinero, que es un tema tan delicado, y yo no puedo confiar en mi pareja, pues es muy difícil hacer un presupuesto, ¿cierto? Si yo no respeto la decisión de mi pareja y tomo decisiones unilaterales porque me merezco muchas cosas, pues ahí empiezo yo también a distorsionar necesidades, empiezo a distorsionar muchas cosas. Entonces no dejemos que un problema económico nos lleve al miedo o a la culpa. Siempre los presupuestos se deben hacer en pareja y se deben hacer de manera consciente, porque yo debo saber con qué cuento de la otra persona y con qué cuento de lo mío para poder tomar decisiones no unilaterales, sino en pareja. Las decisiones en pareja son muy importantes. Y vuelvo y digo, pareja no solo es mi esposa o mi novia o la persona con la que vivo en este momento, también es mi papá, también es mi mamá, también es mi hermano, también es un amigo con el cual estoy compartiendo los gastos. Entonces es muy importante que ustedes tengan estas ideas claras y que tengan estos principios muy grabados. ¿Para qué? Para que cuando llegue esta herramienta que les vamos a brindar de una manera muy fácil, pues ustedes puedan llenarlas de manera consciente, ustedes puedan utilizarla. ¿Para qué? Para saber cuánto ganan, para saber cuánto gastan y para empezar a mejorar ese proceso para que no sea un error común y dicen, no, pero pues yo siempre lo he hecho así y pues ahí voy. Y como la gente por no salir de su zona de confort no evalúa y no piensa de qué manera puede hacer otras actividades y simplemente dice, pues así se ha hecho toda la vida, así se tendrá que seguir haciendo y no podemos evaluar si está bien o está mal porque es que simplemente así se ha hecho, pues ahí es donde empieza a haber problemas, ahí es donde empieza a haber descontrol del dinero. Y recuerden que el dinero es un recurso que difícilmente se reemplaza y es un recurso que fácilmente se gasta, pero que difícilmente se recupera. Entonces hay que cuidarlo con sabiduría, ¿cierto? El recurso más importante que tenemos y que no es recuperable es el tiempo. ¿El dinero lo puedo recuperar? Sí, claro, ahorrando, invirtiendo y de muchas otras maneras. Entonces vuelvo y les digo, yo invierto mucho tiempo de mi vida en generar dinero vía ingresos. Entonces no quiero perder tiempo ni quiero perder dinero. Queremos brindar herramientas que les permitan a ustedes poder tomar decisiones de manera inteligente. Entonces, como les decía, no se necesita ser un experto estadista, no se necesita ser una persona supremamente hábil en números, haber estudiado contaduría o administración de empresas para tener, para tener el manejo de las finanzas. Existen aplicaciones muy sencillas, hacer cuadros en Excel que me permitan llevar un histórico de cómo hago mis cosas mes a mes. Es importante tener una aplicación para las personas que manejen ya temas más evolucionados de Excel, como, no sé, como ya herramientas sistematizadas como el Access que permitan tener una mejor estructura de la manera en que yo hago mis cuentas, es excelente, ¿cierto? Pero también existen herramientas cuando yo no tengo acceso a de pronto programar o saber manejar estos temas. Ustedes pueden entrar a su app,
a donde compren los apps que tienen en su celular y habrán muchas herramientas gratuitas que les permiten a su App Store o a su Play Store, ustedes pueden entrar y encontrar muchas herramientas que les permiten hacer presupuestos, que les permiten hacer cálculos, que les permiten saber cuánto van a pagar con un crédito, por un crédito antes de y no pedir el crédito y después decir cómo voy a pagar esto, que son decisiones muy comunes en la gente, porque como les decía, la gente a veces hace las cosas con el corazón y no con la razón. Entonces es muy importante identificar qué herramienta, sea Excel o la que sea, me ayuda a medir a medir la manera en que manejo mis recursos y la eficiencia que tengo en el manejo de esos recursos, ¿cierto? Hay una actividad que uno le parece absolutamente absurda hasta que vive solo. Y es que los papás de uno siempre hacen una lista para ir a hacer mercado. Y uno dice, pero ¿qué es esa bobada si yo ya sé lo que falta en esta casa? Pero cuando vivo solo y cuando me toca pagar el primer mercado solo y cuando me voy allá al mercado y todo lo que me parece que debo echar en el carro lo echo y descubro cuánto me vale ese primer mercado, créanme que en la segunda o tercera día yo empiezo a hacer una lista. Y esto no es un ejercicio de volverme viejo, o esto no es un ejercicio de volverse tacaño, es un ejercicio de ser responsable y es un ejercicio de aprender a maximizar los recursos. Hacer compras con listas está bien, porque es que ahí yo supero el tema del deseo y la necesidad, la cubro de manera suficiente. Algo muy sencillo y un ejercicio muy práctico que se debe hacer es no vayan a hacer, por ejemplo, mercado con hambre porque van a comprar muchas más cosas. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene una necesidad por cubrir y ustedes la quieren cubrir a través de hacer compras desaforadas y por ejemplo lo que les va a pasar es que ese mercado va a ser mucho más costoso. Entonces, pues traten de hacer mercado cuando ya haya habido al menos una comida dentro de las tres o cinco que deben haber al día para que eso sea una herramienta que no les permita hacer compras desaforadas y siempre, siempre hagan compras con listas, ¿cierto? Establezcan lo que yo les decía, un porcentaje mínimo de ahorro. Nosotros sugerimos el 10, otras personas con el 50, 30, 20, que es un modelo norteamericano, dicen que no es el 10, que es el 20. Hay gente que dice que no, que se puede ahorrar hasta el 30. Hay gente que dice que no, que se debe ahorrar el 5. Uno debe ahorrar lo que uno pueda ahorrar, sin que llegue a afectar su flujo de caja. Lo que sí tienen que procurar es que si empezó ahorrando solo el 2, pues el otro me pongo una meta de que a 6 meses de ahorrar el 3, en 2 años voy a ahorrar el 5 y así empiezo a generar una mayor expectativa de ahorro y cuando ya sé que tengo un capital suficiente, pues también ese ahorro lo puedo de manera parcial volver inversión y empezar a generar otros tipos de ingresos que me permitan tener mayor tranquilidad y mayor manejo del flujo de caja, ¿cierto? Y algo muy importante que no se debe dejar acá por fuera del tintero y es algo que les queremos recordar, no porque este sea un espacio dado por Cencosud, sino porque Cencosud busca que ustedes ahorren y que ustedes se endeuden de manera responsable, es que hay muchas oportunidades con Fosencosud de qué? De poder tener ahorros con muy buenas tasas, de tener créditos que no generen pagos exagerados y de esa manera ustedes pueden empezar a generar estructuras mucho más fáciles y mucho más llevaderas en todo el proceso financiero que tienen, ¿cierto? Entonces vuelvo y les digo, no se necesita la aplicación más costosa ni la aplicación que esté de moda para poder hacer un presupuesto. Lo que ustedes necesitan es tener conciencia de qué se necesita, de tener conciencia de cuánto gano y cuánto debo gastar para poder empezar a generar estructuras de ahorro e inversión que me permitan cumplir mis objetivos. Y a esos objetivos pónganle nombres. No digan, no, yo quiero estudiar más adelante algo. No, pónganle nombre. Yo soy contador, entonces quiero hacer una maestría en gestión de riesgos o quiero hacer una maestría en gestión de recursos. Entonces, de esa manera yo empiezo a tener un objetivo claro y empiezo a dar cumplimiento a todos los temas. Y no olviden que Fonsemcosud es un aliado estratégico para ustedes en todos los temas de ahorro y en todos los temas de crédito. Esperamos que la herramienta que les queremos brindar sea de interés para ustedes, ¿cierto? Entonces recuerden, un buen presupuesto es el primer paso para lograr todas sus metas, ¿cierto? ¿En qué momento se va a empezar a hacer un presupuesto? Hoy es un gran día para empezar. Y si no es hoy, en cualquier momento va a ser el día especial
para empezar. Entonces, quisiera saber si de pronto hay algunas preguntas o dudas para que me las escriban en el chat y las vamos despejando mientras de pronto aparece alguna duda o pregunta. Aquí están viendo las redes sociales de nosotros. Si ustedes quieren en cualquiera de las tres redes sociales, nos pueden enviar un mensaje con la frase presupuesto Fonsencosud y nosotros a vuelta de ese medio o a vuelta de correo, si nos lo dejan en el mensaje, les haremos llegar una herramienta en Excel que les permita a ustedes empezar a tomar decisiones más inteligentes y más elaboradas sobre la manera en que se va a hacer un presupuesto, o simplemente puede ser una herramienta que les permita evaluar qué tan pesada es la carga financiera que tienen ahorita y empiecen a tomar decisiones de cómo empezar a nivelar esa carga que tienen ahorita y cómo ustedes pueden lograr generar herramientas que les permitan cubrir sus deudas, cubrir sus necesidades, ahorrar y, ¿por qué no? Más adelante empezar a invertir o empezar a generar unas fuentes alternativas de ingreso que les permitan a ustedes cumplir sus proyectos en corto, mediano y largo plazo y transitar hacia lo que todo el mundo sueña y es la tan anhelada libertad financiera y poder llegar a tener una manera mucho más fácil y mucho más armónica de cubrir los gastos que se presentan día a día. Entonces, si tienen alguna duda, creo que no hay dudas, no veo nada en el chat. Les agradecemos mucho pues su estadía acá, les agradecemos mucho el espacio, no solo a ustedes, sino a Fonsencosud, que les da esta valiosa oportunidad de generar espacios donde ustedes aprendan, donde ustedes conozcan la importancia de ahorrar, conozcan la importancia de invertir y conozcan la importancia de controlar. Si en su empresa ustedes controlan, sepan que la empresa más importante que se tiene es la familia y el hogar y que este es el núcleo de la sociedad y que nosotros como responsables de la familia o como miembros de un grupo familiar debemos, debemos empezar a generar herramientas que nos permitan cumplir nuestros proyectos y nuestros requerimientos de manera cercana. Entonces nos alegra mucho haber estado con ustedes, nos alegra mucho que estos espacios se sigan dando. Les damos gracias por su permanencia y muchas gracias a Fonsencosud por permitirles a ustedes acceder a estos espacios de educación financiera que son tan importantes y son tan válidos en este momento. No veo más preguntas, entonces si alguno quiere a través de las redes sociales nos puede dejar el mensaje y con mucho gusto vamos a estar compartiendo la información con ustedes para de esa manera poder, ayudarles con esta herramienta que esperamos que sea de gran ayuda para ustedes. Mil gracias por el espacio. Esto hasta donde entiendo va a quedar en las redes sociales, entonces si lo quieren compartir con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, pues es una herramienta valiosa que esperamos les sea de provecho para todos. Mil gracias a todos, esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muy buena tarde y muchas gracias por el espacio. Hasta luego.